Vamos a ir a las Sagradas Escrituras, libro de Génesis, capítulo 12. Acompáñeme, y usted que toma apuntes, qué bueno que lo hace y que lo haga. Gloria al Señor. Hoy hay una palabra de Dios para tu vida. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria al Señor. Versículo 1 al 3. Versículo 1, 2 y 3. Y si usted ya está en la lectura, diga conmigo un buen amén. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Escuche bien. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén y amén. Puede sentarse en esta mañana, póngase cómodo y bríndale un aplauso al Dios Todopoderoso. No deje de alabarle. Oh, gloria a Dios. Recuerde que cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hace 15 días comenzamos una serie, los que están llevando la secuencia, y si usted se la perdió por alguna situación, lo invitamos que entre en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, y pueda encontrar ahí nuestras enseñanzas, nuestros servicios. Y comenzamos una serie titulada ¿Cómo construir un legado generacional? Diga conmigo, ¿cómo construir un legado generacional? Y empezamos el primer tema que titulamos las últimas palabras del Señor, las últimas palabras de Jesús. Y compartimos, resumiendo, estas 4 palabras dadas por el Señor después que Él resucitó. Porque ciertamente Jesús resucitó. ¿Cuántos lo creen? Si no, nuestra fe sería vana, mis hermanos. Y decíamos que normalmente las últimas palabras de una persona las da cuando está para morirse, cuando está agonizando, cuando está en los linderos de la muerte. Pero el Señor no las da así. El Señor las da cuando Él resucita, venciendo la muerte. Y estas 4 palabras decíamos que lo primero, de acuerdo a Marcos 16, es que el Señor le dice a sus discípulos, no solo los que estaban en ese momento, sino a todos nosotros. ¿Cuántos son discípulos del Señor? ¿Cuántos son seguidores del Señor? Que prediquemos el evangelio a toda persona, a toda criatura. Hay gente que no entiende por qué los cristianos viven predicando en todos lugares, no dejan de predicar, porque es un mandato del Señor. Pero número 2, Jesús habló de la importancia de estar llenos del Espíritu Santo. Hablábamos que necesitamos el poder, la unción del Espíritu Santo, número 1, para vivir la vida de Dios, porque en nuestras fuerzas humanamente no podemos vencer el pecado, las tentaciones, las circunstancias, las situaciones. Entonces, la vida cristiana no es imposible. Ser cristiano no es imposible, pero tampoco es así de fácil cuando se quiere hacer en las fuerzas, en la religión. Entonces el Espíritu Santo viene a ayudarnos a vivir la vida de Dios. Por ejemplo, el Espíritu Santo es quien nos da la capacidad de perdonar, porque humanamente queremos odiar, porque humanamente queremos practicar nuestra propia justicia. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda a perdonar, nos ayuda a amar. Pero también el Espíritu Santo viene a darnos poder, número 1, para vivir la vida de Dios, se lo mencionaba, pero número 2, para hacer la obra de Dios. Entonces tenemos la certeza que cuando alguien es sanado, cuando alguien es liberado de un demonio, cuando un hogar es transformado, una vida es transformada, no somos nosotros. Diga, no soy yo, solamente soy un instrumento, soy un vaso de Dios. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. Porque uno de los roles o una de las características de la obra del Espíritu Santo aquí en la tierra es glorificar a Jesús. Jesús dijo que el Espíritu Santo vendría y le glorificaría. Por eso cuando usted ve lugares, aunque tengan el nombre Espíritu Santo, o campañas, o menciona el Espíritu Santo, si lo que está sucediendo ahí no está glorificando a Cristo, sino que está exaltando hombres, está exaltando organizaciones,
ciertamente el Espíritu Santo no está ahí. Y usted dirá, pastor, puede haber manifestaciones, la gente cae al piso y como que aparentemente habla en lenguas. Recuerde que el enemigo también trata de copiar y de tergiversar lo de Dios bajo un espíritu de engaño. En cierta ocasión Jesús está echando fuera de los demonios. El Evangelio según San Mateo capítulo 12 registra esto, y en otras partes de los otros evangelios de Marcos y Lucas. Y Jesús está echando fuera los demonios, y los fariseos, que eran uno de los grupos religiosos más fuertes, se atrevieron de decir, por Belcebú. Belcebú significa el príncipe de los demonios, lo hace. O sea, estaban diciendo que Jesús lo estaba haciendo por el poder de los demonios, por el poder de los diablos, del diablo. Y Jesús dice, todo pecado que el hombre cometa contra el Hijo del Hombre, o sea, contra Jesús, contra Cristo, le será perdonado. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Qué es blasfemar? Es maldecir. ¿Qué es blasfemar? Es atribuir la obra de Dios al diablo. Entonces, por eso nosotros tenemos que ser cuidadosos. Creo que no deberíamos hablar mal de nadie. Creo que no deberíamos ni atrevernos a eso. Pero sí nos da la Biblia directrices de que cuando hay una manifestación del Espíritu de Dios, número uno, siempre va a glorificar a Cristo. Si se lo atribuimos al vaso, al fetiche, al amuleto, dígale al que tiene a su lado otra vez, eso huele a azufre. O sea, eso como que no cuadra. Amén. Entonces, Jesús da una palabra y dice, en sus últimas palabras, necesitan el Espíritu Santo, necesitan llenura del Espíritu Santo. Pero número 3, compartíamos que a los creyentes, a los hijos de Dios, según Marcos capítulo 16, versículo 17, el Señor dijo, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Y cuáles son las señales? Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. O sea, las nuevas lenguas es una señal del bautismo del Espíritu Santo. Aunque vivir en cosas mortíferas, nada os dañará. Ahora, no es que usted se va a comer un chicharrón bien pesado que no puede, y usted va a decir en el nombre de Jesús. Que no le vaya a pasar como el joven que estaba orando, iba a comer su alimento y tenía una tremenda hamburguesa, papitas, gaseosa, imagínense. Y dijo, Señor, bendice estos alimentos que sean nutritivos. Y cuando abrió sus ojos, el Señor se los convirtió en ensalada, se los convirtió, gloria al Señor, comida gourmet. No dijo el Señor que se convierta en nutrientes. Entonces, lo que se está refiriendo es que vamos a tener ataque del enemigo. El enemigo va a querer usar instrumentos para dañarnos. Les compartía la historia de una misionera gringa hace muchos años que se conoce como la misionera del Amazonas. Una de las maneras que ella logró ganarse a una de las tribus indígenas en la Amazonía colombiana fue que a ella trataron de envenenar a los indígenas. Y cuando ella despierta al día siguiente, ve 2 micos, 2 animales estos muertos, y el asombro de todos ellos porque la vieron viva. Entonces pudieron reconocer el poder de Dios, que aunque echaron veneno en la comida que le dieron, ella no murió, los animales sí. Entonces se cumple la palabra que aunque vivieras cosas mortíferas, nada os dañará. Amén. Entonces hay unas señales que siguen a la iglesia. Pero lo que tenemos que tener claro es que no podemos seguir nosotros las señales. Porque lo bíblico es que las señales siguen ¿a quién? A los cristianos, a los hijos de Dios, a los que están compartiendo el mensaje. Ahora, ¿por qué Jesús establece eso? Pues una de las razones es para guardarnos a nosotros de ser engañados, para guardarnos de los falsos profetas, de los falsos cristos, pero para guardarnos de no caer en idolatría. Número 4, cuarta palabra que el Señor da. Él dio muchas más, pero las hemos resumido. Y creo que de todas estas es muy importante. Y es que Mateo 28, 19 dice, por tanto, y por todo el mundo, y haced discípulos bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hablábamos que el discipulado tiene que ver con disciplina.
El discipulado tiene que ver con entrar en un proceso de ser entrenado, en un proceso de cuidado, de enseñanza, de ser mentoreado. Un proceso donde le damos autoridad a alguien espontáneamente, no a cualquiera, para que nos ayude. Les decía que hoy ha tomado mucha relevancia el tema de los coach o entrenador. Usted ve grandes deportistas, famosos, artistas, empresarios teniendo un coach, sea en el área financiera, deportiva, en el área empresarial. O sea, buscan a alguien que los entrene, buscan a alguien que los oriente, buscan a alguien que los prepare. Y es muy importante. Usted ve los entrenadores en los equipos de fútbol o cualquier otra disciplina del deporte. El jugador puede tener grandes talentos, grandes habilidades, pero necesita de un entrenador. Necesita de alguien que lo guíe y lo oriente. Ahora, hay buenos y hay malos entrenadores. Entonces, la disciplina tiene que ver con darle autoridad a alguien que me ayude en mi proceso. Entonces, disciplina está asociado ¿con qué? Con discipulado. Y ciertamente, la salvación es instantánea. Cuando alguien recibe al Señor Jesucristo por la fe, eso es instantáneo, es un milagro instantáneo. La restauración, alguien que hasta el día de hoy o ayer fumaba, estaba en la droga, en el alcoholismo, en el adulterio, cualquier situación, y tiene un encuentro con el Señor, la vida de esa persona puede cambiar inmediatamente, dar un giro no de 180 sino de 360 grados. Ejemplos bíblicos: el endemoniado de Gadareno andaba desnudo, no estaba en su juicio cabal, era el espanto, el terror de esa región, la región de Gadara. Tiene un encuentro con el Señor lo libera de los demonios que estaba. Y la Biblia dice en Marcos capítulo 5 versículo 8 que vieron al que estaba desnudo, que no estaba en su juicio cabal, ahora lo ven sentado, vestido y en su juicio cabal. Y este hombre ahora le dice al Señor: Señor, déjame que vaya contigo. Y Jesús no se lo permite. Jesús le dice: ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho. La gente está sorprendida porque hasta un momento, el que por muchos años que temían, ahora hay un cambio en la vida de él. Eso hace el Señor. Amén. Amén, iglesia. Pero hay algo que no se puede obviar. Diga conmigo, hay algo que no se puede omitir, que no se puede desconocer, y es el proceso. ¿Y quién te da el proceso? El discipulado. Hoy nosotros nos alegramos, aunque no haya ganado ayer, que el fútbol femenino de nuestro país ha sacado la cara por la nación. Amén. Amén. Pero eso no sucedió ayer. Ha sido ¿qué? Un proceso que viene. Entonces, nada sucede por el azar, nada sucede por coincidencia. Tiene que haber un proceso. La gente hoy, y no es malo, quiere más el resultado y cree que el resultado es más importante. El resultado es importante, pero no es lo más. Lo más importante, diga conmigo, es el logro. Dígalo con ganas, dígalo sin temor, el logro. ¿Cómo así, pastor? Puede ser que no siempre obtengas el resultado deseado. Los resultados se pueden diluir en el tiempo, pero el logro permanece. Te pongo un ejemplo: el matrimonio. Muchos en el matrimonio dicen: es que no estoy obteniendo el resultado que quería. Y a veces queremos un resultado inmediato, o nos dejamos llevar por lo que estamos viviendo, atravesando en el momento. Pero cuando somos sensatos, cuando somos conscientes y nos sentamos y empezamos a observar, bueno, ¿qué era yo antes cuando este matrimonio inició? Han habido unos logros, pero las circunstancias o las dificultades o las adversidades, el adversario de nuestras vidas, el enemigo de nuestras almas y un mundo cada vez más alejado de Dios y contrario a Dios, te va a decir que el matrimonio es un fracaso, que el matrimonio no es necesario. Pero sabe Dios
que es perfecto, la Biblia dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, le invito a que me acompañe, primera carta a los Corintios, capítulo 11, como estamos hablando de construir legado generacional. Esto no lo dice el pastor, esto lo dice Dios en su palabra. ¿Cuántos creen a su palabra? Mira lo que dice. Versículo 9. Perdón, versículo 11. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 11. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, ¿de dónde fue formada la primera mujer? De la costilla del varón llamado Adán. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace ¿de quién? De la mujer. Pero todo procede ¿de quién? Dígale a su mujer que tiene a su lado, a su hombre que tiene a su lado, si lo tiene ahí, diga, nos necesitamos. Aunque nos duela, aunque nos lastime el orgullo. ¿Qué está diciendo el mundo? ¿Que la mujer puede sola? Sí, ciertamente, porque también tiene capacidades, puede ser profesional, puede valerse. ¿Qué le dice al hombre? Puede solo, es superhombre. Pero pregúntele a los hijos que han tenido que crecer sin la figura de alguno de los dos, por la razón que sea. Porque se divorciaron, porque se murieron, por lo que sea. No es lo mismo para un hijo cuando crece con la figura de papá y mamá. Y cuando ese papá y esa mamá, aunque no es perfecto, no está ausente, sino que está presente en la vida de ellos. Y estudios demuestran la diferencia que hay entre un hijo que ha crecido acompañado con la influencia de su papá y su mamá y con el que no lo ha tenido. Usted se va a sorprender de los resultados. Entonces, el discipulado es necesario en nuestra vida para todo. Alguien sin disciplina va a fracasar. Puede tener tremendos talentos, tremendas habilidades, pero va a fracasar. Imagínense un ejército sin disciplina. Imagínense una empresa, una institución, sea cual sea, sin disciplina, donde no hay orden, donde no hay instrucciones. No puede. Ahora, un cristiano sin disciplina, el primer lugar que el Señor quiere que tú y yo afectemos con la bendición de la presencia de nuestra vida, diga conmigo, se llama nuestro hogar. Sí. Hace muchos años, no es que yo sea viejo, se tenía la idea, la mentalidad, que cuando uno se convertía al Señor, uno se olvidaba de la familia. Y muchos veían la familia como enemigo. Tanto el creyente como la familia no creyente. Pareciera que Cristo fue a dividir las familias. Eso no puede ser posible porque el mismo Dios diseñó la familia en el huerto del Edén. La familia no es un invento de la sociedad, ni de los gobiernos, ni de ningún partido, ni de ninguna religión. Es un invento, es un diseño de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, no es perfecta. Tiene sus situaciones, pero es el diseño de Dios. Y la mejor universidad para el carácter no es la San Marino, no es la Andes, no es Harvard. Diga, se llama familia. Diga lo que le duela, diga, se llama familia. Ahora, ¿qué está interesado el enemigo? Desintegrar, dañar, subvalorar y dar por acabado el diseño de Dios, que es la familia. La pregunta es, todos nosotros nos esforzamos, hablo a los padres, hablo a los adultos, nos esforzamos por dejar herencia. La Biblia dice que el justo dejará herencia a sus hijos, que el bueno dejará herencia a sus hijos.
Pero la herencia es algo material. Pero hay algo más poderoso. Hay algo que es perdurable. Y diga conmigo, se llama legado. Porque el legado es algo inmaterial. Ahora, ¿qué es el legado, pastor? El legado es algo inmaterial. El legado es un aporte espiritual, pero no solo espiritual, es un aporte emocional y cultural que es traspasado de los padres hacia los hijos. Ahora, ese legado espiritual, emocional, cultural, puede ser bueno o puede ser malo. Algunos han recibido el legado de la violencia, el legado de la delincuencia, de lo mal habido, el legado del narcotráfico, el legado de tantas cosas. Y hoy esos hijos, esas generaciones, tienen ese peso sobre sus hombros, tienen esa estima, esa marca. Algunos traen un legado generacional de fracaso, de destrucción de hogares, de matrimonios, un legado de enfermedad, de cáncer, traen un legado de ruina, de maldición, de odio, de división. Hay familias que se odian, que no se gustan, están bajo la influencia de un espíritu de Caín, de Absalón y todos estos demonios que vienen a traer división. ¿Y cuáles son los resultados? Son terribles. ¿Cuál es el propósito divino? Que tú y yo construyamos un legado generacional, primeramente en lo espiritual. ¿Y cuál legado podemos dejar espiritualmente a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos? Diga, un legado de fe, pero una fe genuina, porque hay fe fingida, hay una fe hipócrita, hay una fe que no está acompañada con obras, hay una fe religiosa. Y ese tipo de fe no convence, ese tipo de fe no atrae, no impacta. Amén. Y hay registros bíblicos, pero uno de los más llamativos y poderosos es la vida de Timoteo. Cuando usted va a las cartas pastorales, dentro de ese grupo de cartas pastorales, está la primera y segunda carta de Timoteo, Filemón y Tito. Hacen parte del grupo de las cartas pastorales. ¿Por qué se llaman cartas pastorales? Porque son dirigidas a pastores, donde se le dan instrucciones cómo debe administrar la iglesia del Señor. Y Timoteo, su nombre es de origen griego. Timoteo, su mamá era judía y su padre era griego, era pagano, o sea, no era del pueblo del pacto de Dios. Pero en la vida de Timoteo, dos mujeres transmiten un legado de fe en ese muchacho. Número uno, su abuela Loida, la abuela materna. ¿Qué hizo Loida? Tomó a su hija, no sé si tenía más, Eunice, la mamá de Timoteo, y la encaminó en el Señor. A tal punto que la influencia, el legado de fe de Loida tocó, impactó tanto la vida de Eunice que ella hizo lo mismo con su hijo Timoteo. Y Pablo le dice a Timoteo: sé que en ti hay una fe no fingida, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y también en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Nosotros necesitamos, y es importante, modelar a Cristo en la vida de nuestras generaciones. Hoy hay un cuadro, no solo a nivel nacional, a nivel mundial. El mundo secular, el mundo habla de las generaciones de cristal. Hoy estamos viendo en su mayoría cómo las nuevas generaciones están yendo al abismo, cómo las nuevas generaciones se están desviando y se está a través de ellos fomentando los antivalores. Se pierde el respeto, la honra a los padres, el valor de las instituciones, se toma el camino del atajo y uno dice: ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Pero sabe que la iglesia tampoco está exenta de eso, lamentablemente. Uno como padre debe preguntarse, como padre cristiano: ¿será que mis hijos también han conocido el Dios que yo conozco? ¿Será que mis hijos también adorarán y querrán servir al Dios que yo sirvo y adoro? Por eso para nosotros eso es una bendición cuando vemos jóvenes
adolescentes, niños en la iglesia sirviendo al Señor, predicando, adorando, cantando, cumpliendo alguna función. Escuche bien. Y que se cumpla en ellos lo que también Pablo le dijo a Timoteo, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Quiere decir que esa abuela, y bendigo las abuelas que están aquí, y los que están en la transmisión, bendigo a los abuelos también, que se toman la tarea de instruir a sus nietos en el Señor, cosa que es de los padres. Y le digo aquí a los papás, denle gracias a Dios los que tienen la bendición de tener a papá, a la mamá, al suegro, a la suegra, haciendo una tarea que no es su obligación, que es suya, que es de cada papá, y más cuando ese abuelo y esa abuela cristiano está fomentando a sus hijos en el temor del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios en esta mañana? A su nombre. Amén. Yo creo, esto es publicidad no pagada. Yo creo que esos abuelos, abuelas, esos suegros se merecen una buena invitación, un buen regalo, porque no es su obligación. Escuche bien. Entonces, Timoteo sabía las escrituras desde la niñez, su abuela y su mamá. Ahora, el papá, la Biblia no describe, era pagano, no sabemos si el papá era tomador, si era adúltero, si era, no lo sabemos. Pero cómo la fe en Cristo pudo ser más fuerte que lo que el enemigo de pronto trató de traer en la vida de Timoteo a través de su papá. Y le digo algo a los matrimonios, aprovechen esto. Para las parejas, la Biblia enseña en esta misma carta de Corintios que la mujer creyente, hablando del matrimonio, santifica al marido no creyente, y que el marido creyente santifica a su mujer no creyente. Porque dice el Señor, si no los hijos de ambos fueran inmundos, quiere decir que lo que Dios ha depositado en ti, que es su presencia, que es su poder, que es su amor, es más poderoso que lo que el enemigo pueda traer en la vida de él o de ella. Amén. Entonces, si el diablo o el consejero por ahí, ese que tienes por ahí de pacotilla, te está diciendo que te divorcies, que dejes a tu esposo y tu esposa, eso no viene de parte de Dios. Porque Dios es un Dios de restauración. Amén. Porque el Señor vino a salvar lo que se había perdido. Amén, hermanos. Yo se lo digo por testimonio. Una hermana mía se convirtió. Todos nosotros decíamos somos católicos, apostólicos, romanos, remalos, pero nos gustaba la brujería, nos gustaba esto, nos gustaba lo otro. Y le atacamos. Hoy la fe de mi hermana en el Señor logró ser más fuerte y poderosa sobre toda la familia. Y los que antes decíamos que no y éramos enemigos de la fe, ahora hemos abrazado al Señor. Amén. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Porque su batalla no es contra carne y sangre. Su batalla y nuestra batalla es espiritual. Amén. Deje de estar peleando con su esposo, de estar peleando con sus hijos, de estar peleando porque el Señor no lo llamó a eso a usted. Amén. Y aunque lo insulte y aunque le digan lo que le diga, usted tiene que tener la mirada del Señor y saber que ellos lo hacen porque no entienden. ¿Aló? Amén, hermanos. A su nombre, dígale que tiene a su lado, se acabó la botinera. Pum, pa, pa. Ahora, entonces un legado es que es un aporte espiritual, emocional y cultural. ¿Dónde se aprende a ser educado? ¿Dónde se aprende valores? ¿Dónde se aprende a respetar? ¿Dónde se aprende a ser honesto? ¿Dónde se aprende a trabajar? En el hogar. Le digo aquí a los padres, a los hombres, le digo ahora a los hombres. Nosotros tenemos la tarea de enseñarle a nuestros hijos a hacerse un arte. Si usted pinta, enséñelo a pintar. Usted sabe taladrar, enséñelo a taladrar. Usted es mecánico, enséñale de mecánica. De pronto él no va a ser mecánico, de pronto él va a ser ingeniero automotriz, de pronto va a ser ingeniero de sistema, pero usted le está enseñando un arte. ¿Aló? Amén.
Las mamás tienen que enseñarle no solo a las niñas, a los niños también, no es malo, a cocinar, a cómo va a atender el marido, hasta cómo se sienta. Cuando uno ve hoy jovencitas, jovencitos, que no saludan, que son maleducados, que no saben sentarse, que no saben dar la mano, que no saben tener una conversación, uno mira, la gente tiende a aprenderla con el joven y el muchacho. Pero no, eso es una falencia que estamos teniendo como padres. Amén. A su nombre. Y digamos que usted tiene plata, y digamos que usted tiene dinero, y digamos que usted tiene todas las comodidades. Gloria a Dios. Escucha lo que le voy a decir en estos minutos. La mentalidad es la que cambia la diferencia. La gente cree muchas veces que el rico todo se lo pone en bandeja al hijo. No es así. Aunque tienen el poder y la capacidad, también lo enseñan a trabajar. También le hablan la importancia de estudiar, de esforzarse, aunque se lo pueden dar. Porque si no lo hacen, saben que están levantando parásitos. Si no lo hacen, saben que solamente le están dejando herencia y no legado. Y la herencia, si no hay sabiduría, si no hay legado, se puede perder y se puede desaparecer. Lo que ese hombre, lo que esa pareja construyó por tantos años, se lo puede echar a perder. Ejemplo, el hijo pródigo. Dame mis bienes. Y el padre le entregó sus bienes. ¿Qué hizo? Lo desperdició todo. Porque pródigo significa disipador, malgastador. Escuche bien. Entonces un legado es un legado espiritual. Es un legado que emocional y cultural. Amén. Amén, iglesia. Ahora, ¿cómo se construye un legado? Rápidamente. Número 1. Génesis 12:1 dice que Dios habló a la vida de Abraham. Entonces, para construir un legado generacional, lo primero es escuchar y obedecer el llamado de Dios. Necesitamos escuchar y obedecer el llamado de Dios. Hay gente que quiere, Señor, háblame, pero no obedece el llamado de Dios. Por todas las razones, por todos los pretextos, por todas las excusas que quiera tener. Dios lo que le está diciendo a Abraham: deja tu tierra, deja tu parentela, deja tu ciudad. O sea, te voy a incomodar, te voy a sacar de la zona de confort y te voy a llevar a un nuevo tiempo. Te voy a llevar a un lugar que es desconocido para ti. Abraham no sabía con lo que se iba a enfrentar, pero él oyó la voz de Dios, escuchó la voz de Dios y obedeció al llamado de Dios. ¿Cuánta gente está postergando, procrastinando el llamado del Señor? Lo que sabe que Dios le ha dicho que haga hace rato. Usted está, ejemplo, está viendo que sus hijos están tomando mal camino. Está viendo que sus hijos están teniendo una conducta equivocada. Está viendo que los hijos están teniendo malas amistades. Está viendo que los hijos están viendo cosas, escuchando cosas que no les va a edificar a su vida. Pero está ahí. Porque nos han vendido, y entiéndame lo que quiero decirle, que los papás chéveres somos los amigos de nuestros hijos. Y si usted es amigo de su hijo, gloria a Dios. Pero antes que ser amigo, Dios lo llamó a usted y a mí a ser papá y a ser mamá. Y cuando usted y yo cumplimos ese rol, no siempre el hijo se va a reír. No siempre va a decir: mi papá es chévere, wow, mi papá es chévere. Porque cuando usted le dice que sí, él es feliz. Pero el asunto es cuando usted le dice que no. Y no es un no porque usted esté amargado. No es un no porque usted le quiere amargar la vida a él, sino usted sabe lo que le conviene. Yo recuerdo que me decían, cuando usted iba, mis padres me decían, cuando usted iba, ya yo venía. Y por algo el viejo es viejo. Amén. O sea, el viejo sabe. Pero hoy nos han vendido la idea, yo no sé en qué momento, que ser papá y ser mamá chévere es darle todo lo que él pida. Y la Biblia dice que el hijo malcriado es vergüenza de su madre y deshonra de su padre. Escuche bien. No se trata de que usted se vuelva un papá hostil, ahora un papá que amenazante, intimidante, no. Pero usted tiene que tener el carácter para decirle a sus hijos lo que no está bien, lo que no le conviene. De poner límites.
aunque a veces te va a decir, yo no te hablo, te borro de mi Facebook. Sí, porque hay hijos que dicen, te elimino del Facebook, papi. Escuche bien. Ahora, para construir un legado generacional, diga conmigo, me tengo que incomodar. Diga, me tengo que incomodar. Tengo que salir de la zona de confort. Porque en mi zona de confort no va a suceder nada. ¿Cierto? Si usted ha sido un papá y una mamá o un líder que se conforma, pues la Biblia dice en Romanos 12, no te conforme a la corriente de este siglo, sino transformado vuestro entendimiento. Y oído a esto. El fundamento no se ve. ¿Usted le ve el fundamento de una edificación? Solo cuando están construyendo. Pero cuando está terminado, usted no le ve el fundamento, usted no le ve las bases, el cimiento. ¿Usted le ve el fundamento a su casa que ya está terminada? No. Diga, el fundamento no se ve. Pero ¿qué sostiene esa edificación? ¿El color que le colocaron? ¿La ventana hermosa? ¿El enchape? ¿Qué lo sostiene? ¿Qué lo sostiene, iglesia? El fundamento. ¿Qué va a sostener a tus hijos, a tus generaciones? El fundamento. Y si el fundamento no es Cristo, si el fundamento no es la palabra de Dios, si el fundamento no son unos principios y unos valores de acuerdo a lo que Dios dice, por muy bonito que se vea, por muy bonito que parezca, que brille, se va a venir abajo. En la primera tempestad, el primer huracán, en el primer viento que venga, lo va a derribar. Y por eso el mundo habla de una generación de cristal. Una generación que no la puede mirar feo porque se arruga. Una generación que le huye al trabajo, que quiere ser tiktokero. Y no tengo nada en contra de ellos. Que quiere ser influencer, que quiere ser esto, que quiere ser modelo, que quiere ser Barbie, barbaridad. Yo no sé qué es lo que quiere ser. Mire, algo que uno ve hoy es que mucha gente no está usando el cerebro, no está usando la lógica. Porque lo más rápido es que el señor Google. Entonces estamos llenos de información, nos engordamos de información. Hay gente que está gorda, no tengo nada contra los gordos, porque el pastor también se ha engordado otra vez. Pero hay gente que tiene el cerebro engordado de información, pero no se sienta a analizar. Gloria a Dios por la tecnología. Cuando no teníamos todas estas cosas, uno empezaba, iba en el camino, iba en el bus, iba en la bicicleta o a pie, y uno iba meditando, reflexionando lo que los papás le dijo, la mamá le dijo, lo que le dijeron en el colegio, lo que le dijeron en el trabajo, y uno iba meditando. Pero hoy la gente, esta es la era no solo de la información, sino de la desinformación. Porque le cree más a Facebook, más a WhatsApp, ya la gente lo da por cierto. Y no se detiene a pensar, a analizar. Entonces, para construir un legado generacional, diga, yo necesito escuchar y obedecer el llamado de Dios. ¿Cuál es el llamado que Dios te ha hecho? Y le digo algo para cerrar este punto. No nos dejemos meter en estereotipos que nos están vendiendo. Y se lo digo a la misma iglesia. Hay gente que a veces en la iglesia dice, yo no sirvo a Dios, yo no soy ungido de Dios porque no estoy en el altar. Porque se nos vendió la idea que solamente el que sirve a Dios es el que canta, el que predica, el que enseña. ¿Y los demás qué? Pues resulta que Dios no solamente lo llamó a usted y a mí a servir durante el culto. Porque el culto no termina a la una o a las 2 horas que tengamos de servicio. El culto es todos los días. ¿Cómo así, pastor? ¿Cómo así? Yo tengo que venir al culto todos los días. ¿Qué? No voy a estar en la casa, no voy a trabajar. Pues Romanos 12 sigue diciendo, después que dice que no te conforme a la corriente de este siglo, sino que transformado vuestro entendimiento para que puedas comprobar cuál es la voluntad de Dios. Acompáñenme a Romanos capítulo 12. Dice, versículo 1, Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Culto viene de cultura. El servicio hace parte del culto.
Tenemos culto el domingo, el viernes, hace parte del culto. Pero no solo el servicio es culto. Está hablando de una cultura racional. O sea, está hablando de la porción diaria. Está diciendo que todos los días le ofrecemos culto a Dios. ¿Y cómo le ofrecemos culto a Dios? Desde la casa, en la iglesia, en el trabajo, en el estudio, en nuestro culto racional. ¿Está escuchando? A su nombre. Estamos transfiriendo el legado a nuestros hijos, a nuestra familia, pero también a la gente. Con tu manera de trabajar honesta e íntegra, tú estás transmitiendo un legado. Y le estás diciendo al enemigo, le estás diciendo a los demás, que para prosperar, para progresar, no hay que ser bandido. Que para progresar y prosperar no hay que engañar a otro. Que eso es lo que el sistema te quiere decir. Entonces dice el versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, pero no solo es buena, es agradable y perfecta. Entonces yo tengo el deber de transmitir un legado espiritual, un legado emocional y generacional. Pero número 2, ¿cómo se construye un legado generacional? Diga, voy a ser lo que Dios ha dicho que soy. Usted debe ser lo que Dios dice que es. Génesis 17:4, Dios le dice a Abraham: ya no te llamarás Abraham, que significa padre enaltecido, sino que ahora en adelante tu nombre será Abraham, que significa padre de multitudes, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Cuando usted mira la vida de Abraham, Dios lo llama a la edad de 75 años. Levante la mano aquí los que tienen 75 años o más. Son pocos, ¿cierto? Y lo digo respetuosamente, Dios llama a un hombre de 75 años, un viejito de 75 años. Sal de tu tierra. Wow. Comenzar de nuevo. Y hay muchachos que con el primer fracaso de negocio o de estudio se quieren ya acabar la vida, ya creen que se les acabó la vida. Y yo les digo, tiene una vida por delante. Hoy nuestros muchachos están presentando las pruebas IFES del Estado. Y algo que le dije a mi hijo: sácale al estadio si es posible. Y si no la logra de sacar del estadio, la vida no se ha acabado. Y la mamá le complementó: habrá otra oportunidad para hacerlo. Esto es parte de la vida, el proceso de la vida. No te vas a frustrar, no te vas a morir, no te vas a suicidar. Nosotros no te vamos a poner cara de escopeta de repetición. Seguirá siendo nuestro hijo. Pero sí puedes sacarle al estadio, sácale al estadio, mijo. Amén. Escucha bien. ¿Por qué? Porque el resultado a ti no te define. Escucha bien. Y será un logro en tu vida para aprendizaje, para todo esto. El punto es, si miramos la vida de Abraham, tiene 75 años. Su mujer es estéril. Dios le da promesa de que en él van a ser benditas todas las familias de la tierra. No tiene hijos. Pasan casi 25 años. Ahora Abraham tiene 100 años y Sara tiene 90. Sara es estéril, ya le vino la menopausia y todas las menopausias. Escuche bien. Pero la Biblia dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Romanos 4 dice que creyó en esperanza contra esperanza. La esperanza de los hombres se acaba. Muchos tenían la esperanza en el cambio y parece que ese cambio fue en reversa. Ahora, no duele, pero se nos va a acabar la vida. Escuche bien. Hace unos años alguien me dijo en el colegio: yo quiero tener otro muchacho más para que me den subsidio. Ay, Dios mío, bendito. Yo dije, si este subsidio fuera suficiente para lo que es criar un hijo, ¿usted sabe cuánto cuesta un hijo? Económica, emocionalmente y físicamente le saca canas a uno el bendito ese. Que cuando está chiquito uno se lo quiere comer a besos y después dice en los años: ¿por qué no me lo comí? Escuche bien. ¿Sabe algo?
Ese es el contexto de Abraham. Pero Abraham decide ser lo que Dios dijo. Dios le dijo: serás padre de multitudes. Oído esto. Cuando uno mira el antes y el después, Abraham no solo es el padre de la raza judía de Israel, sino que recuerde que Abraham tuvo otro hijo por ahí, no debió ser así, llamado Ismael, y de ahí vienen los árabes. ¿Cuántas naciones han salido ahí? Y después su descendencia, su hijo Isaac de la promesa, tiene dos hijos, Jacob y Esaú. Jacob, el padre de Israel, que Dios le cambia el nombre. Esaú tuvo varios hijos, y de esos hijos se formaron naciones. Oído. Pero no solo eso, sino que Abraham es el padre de la fe. Todos los que creemos en el Señor también somos herederos de la promesa como Abraham. Somos hijos de la fe, somos hijos de Abraham, el padre de la fe. Escuche bien. O sea, un hombre que era viejo, una mujer estéril, escuche bien, que ya no tenía ganas. No era que tenía pico y placa, es que no le daban ganas. Porque usted dirá, esposo, dirá: bueno, mi mujer no tiene ganas hoy, pero mañana sí. Tengo la esperanza, esta semana no, pero la otra sí. Pero Abraham, ¿dónde, mi hijo? ¿Dónde? ¿Aló? Por eso cuando Sara le dijo: mi hijo, métase con la criada, el Abraham no lo pensó. Enseguida, obediente, le hizo caso a la mujer y se metió con la criada. ¿Ah? Pero Dios es Dios. Diga conmigo: pero Dios es Dios. Porque Dios no depende de las circunstancias. A veces nosotros le decimos: Señor, es que tú no sabes lo que me han dicho en el trabajo. Señor, tú no sabes cómo está la economía, el dólar, la gasolina, que está bien cara. Señor, ¿y qué está cara la bendita? Escuche bien, ¿sabe algo? Señor, es que mira la inflación. Es que, Señor, mira las amenazas. Mira, Señor, cómo se ha puesto el tema y lo otro y aquello. Pero no solamente tú tienes que decidir, tú tienes que elegir qué quieres. O eliges creerle al Señor lo que Él ha dicho y ser lo que Dios ha dicho que eres, porque llama las cosas que no son como si fuesen, o decides creer las circunstancias. Y oído algo: no hay algo más que mate la fe de nuestros hijos cuando ven padres incoherentes, cuando ven padres que en la iglesia tienen fe, pero cuando viene el problema, la situación, lo ve que se debilita, se ve que son los primeros que comienzan a quejarse, a lamentarse, a culpar al pastor, a culpar a los hermanos, a culpar al suegro, a culpar al marido, a la mujer. Y dicen los hijos: ahí hay una incongruencia. Yo veo a mi mamá, yo veo a mi papá, que en la iglesia, en el culto, habla muy espiritual, pero cuando viene la dificultad, ¿dónde está su fe? ¿Sabe qué dicen ellos? Es una fe fingida. En costeñol, mi papá y mi mamá es una hipócrita. ¿Sabe por qué hemos encontrado en los grupos subversivos delincuenciales? Y no hemos llevado la sorpresa, muchos de ellos hijos aún de ministros. Muchos de ellos que andaban en la iglesia. Escuche bien, es como cuando el maestro le dice a uno: no se tome una, y cuando uno salía de la escuela veía al maestro opinándose ahí. Yo le digo a los profesores: los primeros que debemos tener moral somos nosotros, porque eso se ha perdido. A su nombre. ¿Con qué autoridad yo hablo de algo que no vivo? ¿Y sabe qué esperan? Que seamos genuinos. Usted no tiene que demostrarle nada a nadie. Si en esta mañana usted trae un vestido religioso, algo que usted tiene una presión de alguien, usted tiene que liberarse de eso. Porque usted primero quien debe agradar es a Dios. Escuche bien. Y si a Dios le encanta algo, es que uno se muestre como uno es. Amén. A su nombre. Pégale una cachetada al que está ahí. Dios, pégale un empujón al que está ahí. Va a decir: el pastor Dios mandó a cachetear. Dígale: despierta, despierta.
Sé lo que Dios dice que eres. No te dejes lo que el Señor dice en su palabra. ¿Usted se imagina la gente burlándose de Abraham? Mira el viejo Abraham ese, que va a tener pelado. Y no solo eso, cuando Dios hace el milagro, muchos dirían, uy, no le dijo papá, le dijo fue abuelo. Cuando nació, bisabuelo. No crean que mi esposa y a mí también nos molestaron. Después de 9 años, uy, pastor, otro pelado. Y me estás diciendo viejo, sinvergüenza. Viejo el diablo. Amén. Pues si Abraham se gozó, ¿cómo no me voy a gozar yo por un hijo más? Amén. Porque cuando usted deja de depender emocionalmente de la gente, usted es libre. Cuando su dependencia es del Señor, mire hermano, usted vive una vida en libertad. ¿Por qué? Porque el ser humano es muy variable. El ser humano es muy cambiante. Amén. A su nombre. Por eso cuando me dicen, pastores, ¿qué han dicho de usted? Yo le digo lo del Señor. ¿Y qué cree usted? El problema no es lo que la gente le diga a usted de uno de la iglesia. El asunto es qué cree usted. Cuando le hablan de su marido, ay, que es su marido. Usted como mujer tiene que estar segura y clara quién es su esposo. Usted tiene que estar seguro quién es su esposa. Usted tiene que estar seguro quién es su familia. Amén. Amén, iglesia. ¿Cuántos alaban al Señor en esta mañana? Entonces, ahora, entonces usted debe decidir entrar y ser el cumplimiento de los planes divinos. Y número 3, para dejar un legado generacional, para construir un legado generacional, diga, yo necesito sanar el dolor del pasado. Porque si vives en el pasado no puedes avanzar. Escucha bien. El Señor dice, no traiga esa memoria, Isaías 43, las cosas viejas, porque aquí yo hago cosas nuevas. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas nuevas. Yo en mis años en el Señor me he encontrado con amigos de la infancia, de la juventud, cuando uno andaba en su vida sin el Señor. Y muchos de ellos, oye, nos alegramos que estás en el Señor. Otros, yo también me convertí. Y otros, oiga, tratan como decir, uy, usted era terrible. Exactamente, era. Pues el apóstol Pedro dice en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 12, basta ya de hacer lo que a los gentiles, a los no convertidos, les gusta que haga. Dice, esto era en otro tiempo, pero ya no. La gente te va a señalar, te va a decir, el diablo te va a querer recordar tu pasado. El enemigo te va a querer decir, acuérdese que usted lo dejaron caer de la cama. Acuérdese que a usted su mamá se la tenía montada, su papá. A usted le daban la pata de la gallina, mientras que a su hermana le daban la pechuga, la mejor presa. A usted lo ponían a dormir ahí con el perro, mientras a su hermano le ponían cobija de la mejor. Sí. Le pasa a uno con los hijos. Claro, a mi hermano lo pone a dormir con aire acondicionado, a mí me pone a dormir con el abanico ese que traquea. Entonces hay gente que vive amargado, resentido volver a sentir, porque viven en el pasado. Y el pasado lo único que va a hacer, si no lo sanas, es que te va a detener. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que la amargura, el término es epituminia, y es como una enfermedad. No solo que daña a la persona, sino que contamina a otros. Muchos huían del COVID. Todos, claro, uy, una gripa, uy. Antes del COVID, la pandemia, salud. Ahora no. ¿Cierto? Y todavía hay gente así que uno estornuda. ¿Cierto? Le dan el dedo a uno así. La pandemia trajo unos efectos terribles. Hay gente que ya no abraza. Antes de pandemia, un distanciamiento impresionante, no solo físico sino emocional. Ahora,
¿Sabe qué es lo más triste cuando no sanamos el pasado? Que le amargamos la vida, aunque no sea nuestra intención, a nuestras generaciones. Por ejemplo, por la razón que sea, ya no vives con ese hombre, con esa mujer, pero no puedes negar que tuvieron unos hijos, y no puedes negar que ese hombre es su papá, que esa mujer es su mamá. Y lo peor que puede hacer es hablarle mal de ese hombre o de esa mujer a ese muchacho, porque le tiras la vida, le dañas su corazón y lo llevas a algo terrible que se llama la deshonra. Y la Biblia es clara que cuando los hijos no honran a los padres, no les va a ir bien y se están cortando la vida. ¿Por qué tantos muchachos están muriendo ya a tan temprana edad? No generalizo, pero muchos de ellos por eso. Porque hay gente que habla de amargura, siempre está hablando del dolor, siempre están hablando de lo que lo pasó, lo que no pasó, lo que le hicieron, lo que no le hicieron. Y eso transmiten en su casa. Yo he encontrado casos que a veces hay familias que no llegan al Señor porque los que están llamados a hablar de las buenas nuevas del Evangelio son los que más murmuran, son los que más chismosean, son los que siempre están maldiciendo, y maldecir es hablar mal. Entonces, ¿cómo puedo construir un legado generacional si no tengo un corazón sano? Necesito sanar el corazón. Dígale: Dios, yo necesito sanar el corazón. ¿Y sabe cómo esto se logra? Cuando uno va a Dios. Yo perdí a mi papá en la violencia de este país y yo tenía odio. Y cuando el Señor llegó a mi vida y me confrontó, yo le dije a Dios en mi oración: Señor, yo quiero matarlos. Señor, quiero vengarme. Y cuando usted viene a Dios, el Señor no le dice que se calle. El Señor no le dice que no exprese su dolor. Porque si alguien está dispuesto a escucharlo, si alguien está dispuesto a entenderlo, es el Señor. Porque Él mismo también sufrió en su carne. Porque Él mismo también fue lastimado, traicionado. Porque Él mismo también fue lacerado. Porque Él mismo también fue difamado. Y dice que sufrió todos nuestros dolores. Y a veces lo asociamos solo con los dolores físicos. No, los dolores del alma, los dolores del corazón, los dolores emocionales. Cuando usted dice: Señor, ¿por qué este hijo me nació así? ¿O por qué este hijo me pagó así? ¿O por qué ese hombre que me dediqué, por qué me traicionó? Señor, ¿será que soy fea? ¿Será que soy maluca? Señor, ¿será? Señor, ¿por qué me dejó esta mujer? Y usted viene a Dios. Pero usted resuelve ese pasado. Pero dígale al Señor hoy: no quiero echarle baño más de agua tibia. Un cáncer no se trata con acetaminofén. ¿Cierto que no? Hay gente que dice: ay, yo me duele aquí, pero que no me duela. O va al odontólogo y tiene una cantidad de cálculos. Hágame despacito. Despacito. Ve, al odontólogo le hace uno con más ganas para que uno se cuide los dientes. O hay gente que dice: ay, me van a apoyar. Y yo he visto más de unos hombres, no de aquí, gracias a Dios, muy fortachones, lo he visto llorar en la clínica, lo he visto privarse. Santo Dios. Y dice: ¿será que no habrá otra? Hace semanas a Josué le tocó, y cuando le sacaron la inyección dijo: ay, no habrá otra. Y en la nalga, pues en la nalga es más rápido el efecto. Le va a doler, mijo. Apriete ahí que le va, pero hágale que va a curar. Y ¡pam! Le dieron su cuyazo. ¿Sabe algo? Pero diga: no más baños de agua tibia. Señor, necesito sanar mi pasado, porque si quiero construir un legado generacional, yo tengo que estar sano, no perfecto. Yo le hablo a mis hijos de su abuelo paterno, y una vez me preguntaron: papá, ¿cómo puedes hablar bien de mi abuelo con todo lo que te hizo? Porque el corazón está sano, porque el perdón es una llave que abre el cielo, y la presencia de Dios viene y trae un bálsamo, trae medicina a tu alma y te libera. Y vuelvo y te digo, no es que no te vas a recordar. Yo me recuerdo muchas veces las cosas que mi papá me hizo, pero cuando me recuerdo hasta me río, hasta la veo como una anécdota. Ya no lo veo con ese odio,
Ya no hay ese dolor, porque el Señor sana el corazón quebrantado, porque el Señor te da un corazón nuevo. Y cuando tú eres libre de resentimiento, de amargura, de odio, de frustración, tú puedes hablarle a tu generación, no solamente a tu generación, tú puedes hablarle del amor, del poder de Dios. Tú puedes hablar de lo que el Señor hace en las vidas. Póngase sobre sus pies en esta mañana. Yo le invito a que usted pueda cerrar sus ojos y levante sus manos. Padre, yo te doy gracias en esta mañana, Señor, por este tiempo que tú nos permites, Señor. Señor, necesitamos construir un legado generacional. Levante sus manos, porque un día no vamos a estar aquí, Señor. Señor de los cielos, nuestros hijos van a crecer, bendito Dios, y van a enfrentar retos, Dios. Y qué mejor que lo puedan hacer tomados de tu mano, Señor. No siempre vamos a poder estar ahí, no porque necesariamente nos vayamos a morir, Señor. Señor de los cielos, se van a enfrentar a situaciones que son inevitables, que nosotros no vamos a poder evitar, Señor. Y de pronto, como padres, queremos evitarles el sufrimiento, el dolor, Señor, pero ayúdanos a construir un legado generacional, a levantar una descendencia para ti, Señor, un legado espiritual, un legado emocional, un legado cultural, Señor. No solo a dejar herencia, Señor, tengo la responsabilidad, tengo el deber de criar, de guiar a mi familia, de guiar a mi descendencia. Levanta tus manos en esta mañana, Señor, en medio de la crisis, Señor, en medio de la adversidad, en medio del conflicto, Señor, ellos puedan saber que ahí hay un papá y una mamá, que ahí hay un líder, que ahí hay un hombre y una mujer de Dios, lleno del Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo, Señor de los cielos, que tiene la capacidad de ver desde la vista de Dios, desde la mirada perfecta que es de Dios. Señor, dile en esta mañana, ayúdame a obedecer el llamado, a escuchar y a obedecer el llamado que vienes haciéndome. Señor, ayúdame a ser quien tú has dicho que yo soy. Yo no soy lo que las circunstancias, yo no soy lo que el mundo, yo no soy lo que los problemas, yo no soy lo que la crisis, yo no soy lo que el pecado, yo no soy lo que el diablo, yo no soy lo que mi genética, lo que mis antepasados dicen que soy. Yo soy lo que tú has dicho en tu palabra, un hijo de Dios, amado, aceptado, perdonado, bendecido por el Señor, escogido para un propósito divino. Señor, y en esta mañana, en este día, me atrevo a levantar un legado generacional, pero Señor, también a sanar mi pasado. Y hoy vengo a ti. Abre tu corazón ahí donde estás. Hay algo íntimo dentro de ti, hay algo que solo Dios y tú conoces. Un recuerdo, un video, una imagen, una experiencia dolorosa, una palabra, una acción que te marcó, y no quieres ser esa persona frustrado, amargado, herido, sino un corazón nuevo y limpio. Dile: Señor, en esta mañana yo perdono de todo corazón a los que me han herido, a los que me han ofendido. Señor, hoy me libero en tu nombre del pasado, esas cadenas pesadas, eso que me impedía avanzar. Señor, hoy tú traes sanidad a mi alma, a mi vida. Hoy soy libre en el nombre de Jesús. Y dile: Señor, quiero ser un papá, una mamá, quiero ser un esposo, una esposa, quiero ser un hombre y una mujer, quiero ser un líder, alguien, Señor, que de su boca no sale maldición ni queja, que no sale derrota y lamento, sino que sale palabras de vida, de bendición. Que tú puedas decirle a ese hijo, a esa hija, que tú puedas decirle a ese joven, a esa persona: hay un Dios vivo y real y que tú le amas. Que tú puedas hablar palabras no de muerte, sino palabras de vida. Dile: Señor, mi lengua, mi boca no serán dos más fuentes. No saldrá de mi boca bendición y maldición, sino bendición. Palabras que edifican, palabras que levantan. Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús, diré: soy libre y renuncio a todo resentimiento, a todo rechazo,
a toda amargura, Señor, en el nombre de Jesús, a todo espíritu de orfandad. No quiero ser más esa persona huérfana. Señor, yo recibo el amor del Padre, la paternidad del Padre Celestial. Señor, recibo de tu perdón, recibo de tu favor. Y en esta mañana yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso a Cristo. Oh, gloria a Dios. Mientras nuestro hermano coordinador va pasando, yo le voy a pedir a los padres y líderes que están aquí, acérquense un momento a sus hijos, a sus jóvenes, o a su esposa, y denle un abrazo y dígale lo que usted sienta, lo que Dios ha puesto en su corazón. Venga, hágalo el ejercicio. Usted va a ganar mucho y el diablo va a perder bastante. Acérquese y dele un abrazo. Y dígale una palabra que está esperando ese esposo, esa esposa, esos hijos. Una palabra de afirmación. Escuche bien. Y désela. Usted dirá, yo se la he hecho tantas veces. Pues dígasela otra vez. O usted dirá, yo para qué decirle eso. Pues usted hágalo. Sabe que a mí mi papá solo me abrazaba cuando estaba borracho y para mí era el momento más feliz. Es más, yo deseaba que él se emborrachara para que me dijera que me amaba. Pero ahora usted y yo estamos borrachos del Espíritu Santo, embriagados del Espíritu Santo. Y cada vez que usted puede decir a sus hijos que lo ama, una palabra, mire, no hay que esperar. Y a todo el que pueda, bendígalo. Por eso yo a los servidores de la casa siempre les digo, reciban a la gente con un abrazo, con un saludo. Dios le bendiga. Aquí no hay servidores mudos. Aquí el Señor nos hizo libres. Amén. Amén. Dios les bendiga. Nuestro hermano coordinador. Saludamos y despedimos a toda la audiencia desde nuestra casa ministerial.